20. La Tierra Encantada. Ahora llegaron a la Tierra Encantada, donde el aire tendía por naturaleza a ser dormitar. Y ese lugar estaba lleno por todas partes de zarzas y espinos, a excepción de aquí y allá, donde había un cenador encantado en el que, si un hombre se sienta o si en él se queda dormido, algunos dicen que se preguntan si volverá a levantarse o a despertarse en este mundo. Por lo tanto, por este bosque pasaron unos y otros, y el señor Gran Corazón iba delante porque él era el guía. Y el señor Valiente, por la verdad, iba detrás, quedándose allí como guarda por si llegase algún demonio o dragón o gigante, o por si algún ladrón se acercase por detrás para dañarles. Y continuaron, cada hombre con su espada en su mano, porque sabían que era un lugar peligroso. También se alentaban los unos a los otros tanto como podían. Indeciso, dijo el señor Gran Corazón, debía ir detrás de él, y el señor Desánimo era vigilado por el señor Valiente. Y no habían avanzado mucho cuando una gran neblina y oscuridad cayeron sobre todos ellos, de modo que durante un buen rato apenas podían verse. Por lo tanto, se vieron obligados durante cierto tiempo a sentir que estaban todos allí mediante las palabras, porque no caminaban por vista. Pero cualquiera pensara que aquí no había otra cosa sino lamento para los mejores de ellos, y mucho peor para las mujeres y los niños, cuyos pies y corazones eran muy tiernos. Sin embargo, mientras las alentadoras palabras de quien les guiaba al frente y del que les guardaba por detrás continuaron a buen ritmo. El camino también era aquí muy cansado, pues había mucho polvo y obstáculos. Tampoco había en todo ese terreno nada como una posada o una casa donde pudieran refrescarse los más débiles. Por lo tanto, aquí había quejas, resoplidos y suspiros. Mientras uno se tropezaba con una zarza, otro se quedaba atascado en el polvo y los niños, algunos de ellos, perdían su calzado en el lodo. Mientras unos gritaban, me he caído, otro decía, ¿dónde estás? Y un tercero, me he enredado en las zarzas y no puedo salir. Entonces llegaron a un cenador cálido y que prometía mucho descanso para los peregrinos, porque estaba finamente cubierto por encina, adornado con hojas verdes y tenía bancos y asientos. También tenía un sofá muy blando donde los cansados podían descansar. Esto, se podría pensar, tomando en consideración toda la situación, era tentador, pues los peregrinos ya comenzaban a sentirse frustrados por lo malo del camino, pero ninguno de ellos hizo el menor movimiento para detenerse ahí. Sí, por lo que pude percibir, ellos continuamente prestaban atención a los consejos de su guía, y él tan fielmente les hablaba de los peligros y de la naturaleza de los peligros cuando los tenía delante, que normalmente, cuando estaban más cerca de ellos, más alentaban sus espíritus y se alentaban los unos a los otros a negar la carne. Este senador se llamaba Amigo del Perezoso, con el propósito de seducir, si fuese posible, a algunos de los peregrinos a que descansaran allí cuando estaban cansados. Y vi entonces en mi sueño que ellos continuaron por ese terreno solitario hasta que llegaron a un lugar en el cual el hombre es propenso a perder su camino. Ahora bien, aunque cuando había luz, su guía bien podía decirles cómo evitar los caminos que no eran buenos. Sin embargo, en la oscuridad él se detuvo, pero tenía en su bolsillo un mapa de todos los caminos que llegaban a la ciudad celestial o salían de ella. Por lo tanto, encendió una luz, porque él nunca sale sin su caja de herramientas, y echó un vistazo a su libro o mapa, el cual le indicaba en ese lugar que tomase el camino de la derecha. Y si él no hubiera mirado su mapa aquí, con toda probabilidad habría quedado hundido en el lodo, porque un poco por delante de ellos, y al final del sendero más claro, había un pozo, nadie sabe de qué profundidad, lleno de lodo, situado allí con el propósito de destruir a los peregrinos en su interior. Entonces pensé para mí, quien sale en peregrinaje debería tener con él uno de esos mapas para poder mirarlo cuando se detiene y buscar cuál es el camino que debe tomar. Y ellos continuaron en esta tierra encantada hasta llegar donde había otro senador y estaba construido al lado del camino.
Y en ese cenador estaban 2 hombres, cuyos nombres eran Imprudente y Muy Osado. Ellos 2 llegaron lejos en el peregrinaje, pero aquí, al estar cansados del viaje, se sentaron para descansar. Y se quedaron profundamente dormidos. Cuando los peregrinos los vieron, se detuvieron y menearon sus cabezas, porque sabían que quienes dormían estaban en un estado lamentable. Entonces consultaron qué hacer, si seguir o dejarlos durmiendo, o acercarse a ellos e intentar despertarlos. Y concluyeron acercarse y despertarlos, es decir, si podían, pero con la precaución de prestar atención ellos mismos para no sentarse ni aceptar el beneficio que ofrecía ese cenador. Así que se acercaron y llamaron a los hombres por sus nombres, porque parece que el guía sí los conocía, pero no hubo ninguna voz ni respuesta. Entonces el guía los sacudió e hizo todo lo que pudo para despertarlos. Entonces dijo uno de ellos: «Te pagaré cuando tenga mi dinero». Ante lo cual el guía meneó la cabeza. «Pelearé por tanto tiempo como pueda sostener mi espada en mi mano», dijo el otro. Y ante eso los niños se rieron. Entonces dijo Cristiana: «¿Cuál es el significado de esto?». El guía dijo: «Ellos hablan dormidos. Si se les golpea, se les sacude o cualquier otra cosa que se les haga, ellos responderán de ese modo. O como uno de ellos decía en otros tiempos, cuando las olas del mar golpean contra él, pero él dormía como uno que está en el mástil de un barco. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Mira, cuando los hombres hablan dormidos, dicen cualquier cosa, pero sus palabras no están gobernadas ni por la fe ni por la razón. Ahora hay incoherencia en sus palabras, como la había antes, entre ir en peregrinaje o quedarse sentados aquí. Este, entonces, es el engaño. Cuando los imprudentes van en peregrinaje, eso les sucede en un porcentaje de 20-1. Porque esta tierra encantada es uno de los últimos refugios que tiene el enemigo de los peregrinos. Por lo tanto está situado, como ves, casi al final del camino. Y por eso está contra nosotros con la máxima ventaja. Porque cuando esos necios, piensa el enemigo, están tan deseosos de sentarse como cuando están cansados, y cuando están tan cansados como cuando están casi al final del viaje. Por lo tanto, como digo, la tierra encantada está situada tan cerca de la tierra de Beula y tan cerca del final de su carrera. Por eso los peregrinos deben examinarse a sí mismos para que no les suceda lo que les ha sucedido a estos que, como ves, están profundamente dormidos y nadie puede despertarles. Entonces los peregrinos desearon con temblor seguir adelante. Solo le pidieron a su guía que encendiese una luz para que pudieran seguir el resto del camino con la ayuda de la luz de una antorcha. Y él encendió una luz y ellos siguieron con la ayuda de ella el resto del camino, aunque la oscuridad era muy grande. Pero los niños comenzaron a estar muy cansados y clamaron a aquel que ama a los peregrinos para que hiciera que su camino fuese más cómodo. Y cuando hubieron avanzado un poco más, se produjo un viento que se llevó la niebla y el aire se volvió más claro. Sin embargo, no se habían alejado mucho de la tierra encantada, solo que ahora podían verse mejor los unos a los otros y el camino por el que debían ir. Y cuando habían llegado casi al final de este terreno, vieron que un poco por delante de ellos había un sonido solemne como de alguien que está muy preocupado. Y continuaron y miraron adelante. Y he aquí que vieron lo que pensaron que era un hombre de rodillas, con sus manos y sus ojos levantados al cielo, y hablando, creyeron ellos, sinceramente a alguien que estaba arriba. Se acercaron, pero no pudieron distinguir lo que él decía, así que siguieron en silencio hasta que él terminó. Cuando hubo terminado, se levantó y comenzó a correr hacia la ciudad celestial. Entonces el Señor Gran Corazón le llamó diciendo: «Espera, amigo, permítenos acompañarte, si vas, como supongo, a la ciudad celestial». El hombre se detuvo y ellos llegaron hasta él. Pero en cuanto el Señor Honestidad le vio, dijo: «Yo conozco a este hombre». Entonces dijo el Señor Valiente por la verdad: «Te ruego que nos digas quién eres». «Es alguien», dijo él, «que viene de donde yo habitaba. Su nombre es Firme, y ciertamente es un buen peregrino». Y se acercaron el uno al otro, y Firme le dijo al anciano Honestidad: «Vaya, padre Honestidad,
¿Estás aquí? Ay, dijo él, claro que estoy, tan seguro como tú estás aquí. Y me alegra mucho, dijo el señor Firme, haberte encontrado en este camino. Y yo también me alegro, dijo el otro, de haberte visto de rodillas. Entonces el señor Firme se sonrojó y dijo, pero ¿es que me viste? Sí, te vi, dijo el otro, y mi corazón se alegró al verte. ¿Por qué? ¿Qué pensaste? Dijo Firme. Pensar, dijo el anciano Honestidad. ¿Qué iba a pensar? Pensé que teníamos a un hombre honesto en el camino y que por lo tanto deberíamos tener su compañía. Si te parece bien, muy feliz soy. Pero si no es así, yo solo deberé soportarlo. Eso es cierto, dijo el otro, pero tu temor me confirma aún más que hay cosas entre el príncipe de los peregrinos y tu alma, porque él dijo, bienaventurado el hombre que teme por siempre, o que teme siempre, valiente por la verdad. Bien, pero hermano, te ruego que nos digas cuál era la causa de que estuvieras de rodillas ahora. ¿Fue porque alguna misericordia especial te produjo esa obligación? ¿O cómo? Firme. Pues, como ves, estamos en la tierra encantada, y mientras iba yo caminando pensaba para mí lo peligroso que era el camino en este lugar. Y cuántos que habían llegado hasta aquí en el peregrinaje se habían detenido aquí y habían sido destruidos. También pensé en la forma de muerte con la que este lugar destruye a los hombres. Quienes mueren aquí lo hacen sin violencia. La muerte de tales sufren, la muerte que tales sufren no les resulta gravosa, porque quien se aleja en un sueño comienza ese viaje con deseo y placer. Sí, tales conceden a la voluntad de esa enfermedad. Honestidad. ¿Viste a los dos hombres dormidos en el cenador? Firme. Ay, vi a imprudente y muy osado allí, y por lo que sé, allí se quedarán hasta pudrirse. Pero permite que prosiga mi relato. Mientras iba pensando, como te decía, vi a una mujer con una vestidura muy agradable, pero vieja, que se presentó ante mí y me ofreció 3 cosas, su cuerpo, su bolsa y su cama. Y la verdad es que yo estaba cansado y dormitando. También soy más pobre que una lechuza y eso quizá lo sabía esa bruja. Bien, la rechacé una vez y después otra, pero ella lo pasaba por alto y sonreía. Entonces comencé a enojarme, pero a ella no le importaba nada en absoluto. Entonces volvió a hacerme ofrecimientos y dijo que si me dejaba gobernar por ella, ella me haría grande y muy feliz, porque me dijo, yo soy la señora y amante del mundo y hago felices a los hombres. Entonces le pregunté su nombre y ella me dijo que era Madame Engañosa. Eso me hizo alejarme aún más de ella, pero ella me seguía con incitaciones. Entonces me puse de rodillas, como viste, y con mis manos levantadas y clamor oré a aquel que había dicho que me auxiliaría. Y justamente cuando ustedes llegaron, la mujer se alejó. Entonces continué dando gracias por esa gran liberación, porque ciertamente creo que ella no tenía intención de ningún bien, sino más bien quería detenerme en mi viaje. Honestidad. Sin duda, sus deseos eran malos. Pero espera, ahora que hablas de ella, creo que yo mismo la he visto o he leído alguna historia de ella. Firme. Quizá fueran ambas cosas. Honestidad. ¿Madame Engañosa? ¿No es ella una dama alta, hermosa, de tez algo morena? Firme. Sí, así es. Ese es su aspecto. Honestidad. ¿Y no habla con palabras muy suaves y te sonríe al final de cada frase? Firme. De nuevo tienes razón, porque precisamente así se comporta. Honestidad. ¿Y no lleva una bolsa grande a tu lado y con frecuencia mete su mano en ella, jugueteando con su dinero como si ese fuera el deleite de su corazón? Firme. Así es. Aunque ella se hubiera quedado todo el tiempo, no podrías haberla presentado mejor, ni tampoco haber descrito mejor sus rasgos. Honestidad. Entonces, quien hizo su retrato era un buen retratista, y quien escribió de ella decía la verdad. Gran corazón. Esa mujer es una bruja, y en virtud de sus encantamientos este terreno está encantado. Quien reposa su cabeza en su regazo, bien podría haberla reposado sobre la piedra encima de la cual está la guillotina, y quien pone sus ojos en la belleza de ella es contado entre los enemigos de Dios. Es ella quien mantiene en su esplendor a quienes son enemigos de los peregrinos. Sí, es ella quien ha convencido a muchos hombres para que se aparten de la vida de peregrino. Ella es una gran murmuradora, y siempre,
Tanto ella como sus hijas están sobre todo sobre un peregrino u otro, ahora elogiando y después prefiriendo las excelencias de esta vida. Ella es una ramera valiente e imprudente, hablará con cualquier hombre. Siempre muestra su risa de burla a los pobres peregrinos, pero elogia mucho a los ricos. Si se puede haber alguien a quien sacar dinero en algún lugar, ella hablará bien de él de casa en casa. Le gustan mucho los banquetes y las fiestas y siempre está en una mesa o en otra. En algunos lugares ha dado la impresión de ser una diosa y por lo tanto hace que algunos la adoren. Tiene sus horas y sus lugares abiertos para engañar y siempre dirá y jurará que nadie puede mostrar un aspecto tan comparable como el de ella. Promete habitar con los hijos de los hijos si ellos prometen amarla y cuidarla. Sacará de su bolsa oro como el polvo en algunos lugares y con algunas personas. Le encanta que la busquen, que hablen bien de ella y tumbarse en el regazo de los hombres. Nunca se cansa de elogiar sus bienes y los ama más que nada. Prometerá algunos coronas y reinos si siguen sus consejos. Sin embargo, a muchos ha llevado a la esclavitud y 10,000 veces más al infierno. Firme. Oh, qué misericordia el que yo la haya resistido, porque ¿quién sabe a dónde podría haberme llevado? Gran corazón, ¿dónde? No, solo Dios sabe dónde. Pero en general, sin duda, te habría llevado muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fue ella quien puso a Absalón en contra de su padre y a Jeroboam en contra de su maestro. Fue ella quien persuadió a Judas a que entregase a su señor y quien convenció a Demas para que abandonase la vida de peregrino. Nadie puede contar todo el daño que ella ha hecho. Ella causa disputas entre gobernantes y súbditos, entre padres e hijos, entre vecino y vecino, entre un hombre y su esposa, entre la carne y el corazón. Por lo tanto, buen maestro firme, sé cómo tu nombre es, y habiendo acabado todo, mantente firme. En este discurso había entre los peregrinos una mezcla de gozo y temblor, pero después comenzaron a cantar. ¿Qué peligros tiene el peregrino? ¿Y cuántos son sus enemigos? ¿Cuántos caminos hay hacia el pecado? Ningún ser mortal lo sabe. Algunos se acobardan ante la zanja, sin embargo, están dando vueltas en el fango. Algunos, aunque de la sartén huyen, sí dan un salto al fuego.